6:47, ya estamos junto a Alicia Contreras, editora del área internacional, con una pauta de noticias también muy cargada desde el exterior. Y vamos a partir, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con Jair Bolsonaro en Brasil, medidas bien especiales en contra del expresidente y también la respuesta del exmandatario a propósito de lo que ha dictado la Suprema. Te saludo nuevamente. Así es, José. Una humillación, una suprema humillación calificó Jair Bolsonaro las decisiones del Tribunal Supremo Federal de Brasil, quienes decidieron allanar su casa. De hecho, este fue el operativo que se realizó durante la madrugada de este viernes, además de ordenarle al expresidente de Brasil usar una tobillera electrónica ante la posibilidad de que el exmandatario huyera del país hacia, por ejemplo, Estados Unidos. Esto es porque Jair Bolsonaro enfrenta un juicio, una acusación de un intento de golpe de Estado en las elecciones presidenciales de 2022. Y tras los últimos acontecimientos, la defensa que ha realizado Donald Trump del mandatario y también las gestiones que está realizando su hijo en Estados Unidos, es que el Tribunal Supremo entonces decidió decretar nuevas medidas cautelares, y entre ellas está usar una tobillera electrónica. Veamos el informe que nos envían desde CNN Brasil explicándonos lo que pasó esta jornada. El expresidente Jair Bolsonaro fue objeto de un operativo de la Policía Federal autorizado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Por orden del juez Alexandre de Moraes, Bolsonaro deberá llevar de aquí en adelante una tobillera electrónica y cumplir con otras medidas de precaución, como el confinamiento domiciliario nocturno y los fines de semana. El expresidente también tendrá prohibido contactar con embajadores y autoridades extranjeras, acercarse a embajadas y consulados y acceder a redes sociales. Durante el operativo del viernes, agentes de la Policía Federal incautaron aproximadamente $14.000 en el domicilio del expresidente en Brasilia. Jair Bolsonaro está siendo investigado por los delitos de coacción durante el juicio, obstrucción a la justicia y atentado contra la soberanía nacional. La investigación se inició después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un impuesto de un 50% a las exportaciones brasileñas debido a la presunta persecución política de Bolsonaro. La defensa del expresidente afirmó que recibió con sorpresa e indignación la imposición de severas medidas de precaución y citó que Jair Bolsonaro siempre ha cumplido con todas las determinaciones del Poder Judicial. De CNN Brasil, en Rio de Janeiro, Raquel Amorim. Bueno, y son distintas las medidas que impuso el Tribunal Supremo Federal de Brasil en contra de Jair Bolsonaro. Tenemos una gráfica para pasar a revisar entonces las medidas cautelares que debe enfrentar el exmandatario de Brasil. Las primeras dos habla del uso de tobillera electrónica. Entonces, a partir desde esta jornada, el mandatario utiliza esta tobillera electrónica y además debe cumplir un arresto domiciliario nocturno. Debe estar en su casa desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana y también así los fines de semana. Avanzamos entonces, y otra de las medidas cautelares es que no puede usar redes sociales, tiene prohibido hablar con embajadores ante la posibilidad de que Jair Bolsonaro intentara asilarse en una embajada. Hace poco estuvo en la embajada de Hungría. Y otra medida es que no puede comunicarse con su hijo Eduardo Bolsonaro, pues el Tribunal Supremo acusa que Bolsonaro y su hijo estarían conspirando con el gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones en contra de funcionarios brasileños. De hecho, se encontró una cantidad importante de dinero en la casa de Jair Bolsonaro y se cree que podría haber sido utilizada entonces también para enviarla a su hijo y que éste pagara por posibles extorsiones en Estados Unidos. Estas son entonces las medidas cautelares en contra de Jair Bolsonaro. Ahí vemos todas las medidas entonces que impuso el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Ahora, Jair Bolsonaro pudo hablar con los medios después entonces de que allanaran su casa y que le pusieran esta tobillera electrónica. Dijo que fue una humillación lo que ocurrió hoy día y además aseguró que nunca pretendió salir hacia Estados Unidos. Escuchamos lo que dijo Jair Bolsonaro. Nada de concreto existe ahí. No hay nada concreto ahí y la propia Policía Federal no me inculpó el 8 de enero. La Procuraduría General de la República fue más allá de lo que vio la investigación.
No hay pruebas de nada. Un golpe de Estado un domingo. Un golpe sin fuerzas armadas, sin armas. Además, nunca pensé en salir de Brasil. Nunca pensé en ir a la embajada. Pero las medidas de precaución se impusieron por eso. Tengo un tiempo específico permitido para estar en la calle. Eu tenho horário para ficar. Bueno, y después de esto, ahí vemos las imágenes. Jair Bolsonaro concedió una entrevista donde habló ya más calmadamente respecto de este tema y aseguró entonces que las sospechas de que él iba a salir del país eran una completa exageración. Hay que recordar que este operativo entonces ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Luis Ignacio Lula da Silva, al gobierno de Brasil más bien, de imponer aranceles si es que no suspendía el juicio penal en contra de Bolsonaro. Aseguró que a Bolsonaro se le está sometiendo a una cacería de brujas y amenazó entonces con aranceles de un 50% a partir del 1 de agosto. Este viernes, además, Donald Trump publicó una nueva carta en su red social Truth Social, en que nuevamente asegura que el ex líder brasileño está sometido, es una víctima de un sistema injusto y asegura que lo va a vigilar de cerca. Eso fue lo último que dijo Donald Trump respecto entonces de esta acusación que enfrenta Jair Bolsonaro de un intento de golpe de Estado en las elecciones de 2022. Jair Bolsonaro en esta entrevista aseguró que está seguro que va a ser condenado y apuntó también al juez entonces que lo está investigando. Escuchemos. Não há a menor dúvida que ele é condenado. Tanto é que nem pelo plenário seria julgado. Seria uma turma específica onde Alexandre de Moraes tem uma certa ascendência dos demais. Então eu não tenho dúvida da condenação. Caso tivesse o passaporte, pediria uma audiência para o presidente Donald Trump e ele concedendo ia conversar sobre questões do Brasil. Agora, todos os países que sofreram algum tipo de taxação foram para negociação. O Lula até hoje não conversou com o Trump. O que me parece que eles querem um confronto. Vamos a cambiar de tema y seguimos ahora precisamente en Estados Unidos y vamos a hablar de Jeffrey Epstein, este delincuente sexual que le está dando un dolor de cabeza importante a Donald Trump. Esto hay que recordar entonces que el Departamento de Justicia y el FBI aseguró que Jeffrey Epstein entonces se suicidó en la cárcel y confirmó que no hay una supuesta lista de clientes de Jeffrey Epstein, algo que Donald Trump había alimentado esta teoría conspirativa de que habían verdades ocultas en este caso que se iban a publicar durante el mandato de Donald Trump. Como esto entonces se termina, desde el movimiento MAGA exigen entonces que se divulguen los antecedentes de este caso. Y ayer el Wall Street Journal publicó un artículo en el que denuncia que existe una carta de cumpleaños que fue enviada a Jeffrey Epstein en 2003 con el nombre de Donald Trump y también incluyó un dibujo de una mujer desnuda. Esto provocó la ira de Donald Trump, aseguró que es completamente falsa esta tarjeta de cumpleaños a Jeffrey Epstein y aseguró además que va a demandar al Wall Street Journal y pidió a la secretaria de Justicia que se divulguen todos los testimonios pertinentes en torno a la investigación de Jeffrey Epstein, cediendo entonces a lo que quieren desde el movimiento MAGA, que exigen entonces que se divulguen todos los datos de este caso. La solicitud del Departamento de Justicia ya se hizo este viernes, se pidió entonces al juez que divulgue los testimonios, pero es un proceso que podría tardar un tiempo entonces hasta que se conozcan los testimonios del jurado, en este caso en contra de Jeffrey Epstein. Y vamos ahora a Venezuela, porque Estados Unidos y Venezuela concretaron un intercambio importante de prisioneros. Ahí tenemos los prisioneros venezolanos entonces que estaban en la cárcel de El Salvador acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Fueron liberados entonces, o enviados más bien a Venezuela. Se trata de 252 venezolanos que fueron liberados a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela. Y entre ellos se encuentra el caso de Lucas Hunter, quien fue un estadounidense que fue detenido en Venezuela porque había viajado de vacaciones
hacia Colombia y se perdió entre los límites entre Venezuela y Colombia y fue detenido. Él es uno entonces de los estadounidenses liberados en este intercambio importante de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos. Vamos ahora a Reino Unido porque el gobierno está impulsando una reforma para bajar la edad de votación a los 16 años, de 18 a 16 años. Es una reforma que está impulsando el primer ministro Keir Starmer del Partido Laborista y si es aprobada en el Parlamento, esta reforma podría entrar en vigor en las elecciones generales de 2029. Esta reforma podría unificar entonces el sistema electoral de todo Reino Unido porque Escocia y Gales ya cuentan con esta medida y permiten el voto para los menores de 18 años desde entonces los 16 años. ¿Cuál fue la justificación que entrega entonces el primer ministro para esta reforma? Escuchemos lo que dijo. Creo que es muy importante que los de 16 y 17 años tengan voto, porque son lo suficientemente grandes para salir a trabajar, lo suficientemente grandes para pagar impuestos, y creo que deberías tener la oportunidad de decir en qué quieres que se gaste tu dinero. Esta es una medida que ya está implementada en otros países, por ejemplo, Austria, Malta, Brasil también permiten la votación desde los 16 años. Sin embargo, también acá algunos acusan que esto podría ser más bien un intento para resucitar la popularidad del Partido Laborista, porque en las últimas encuestas ha bajado entonces en popularidad según desde las elecciones pasadas. De hecho, además se cree que los menores de 18 años podrían incentivar el voto hacia el Partido Laborista. Hay opiniones divididas entre los jóvenes porque algunos están contentos entonces de poder participar en estas elecciones y otros acusan que no hay madurez suficiente para que puedan votar, sobre todo cuando se informan a través de las redes sociales donde hay mucha desinformación. Escuchemos lo que dijeron algunos jóvenes del Reino Unido en torno a esta reforma del gobierno de Keir Starmer. Creo que es bueno porque ellos son el futuro, y si tienen voz y voto en su futuro, en lugar de que las personas mayores intenten dictarles lo que van a hacer, entonces es mucho mejor y beneficioso para ellos. Me parece bastante irresponsable, porque no creo que la gente tan joven pueda tomar decisiones que cambien la forma de vida de toda una nación, ni tantas cosas. Y sí, personalmente no estoy de acuerdo. Creo que es una buena oportunidad para que tengamos más voz y voto en nuestro futuro, porque al final decidimos a quién votamos y esto y el efecto de las decisiones que nos afectan. Creo que vemos a mucha gente que cae en estas redes de la extrema derecha o lo que sea y se deja convencer y persuadir con mucha facilidad. Y creo que eso es un riesgo que parece ser muy común. Bueno, esta es todavía una reforma que se cree se podría aprobar por el Parlamento británico, pero todavía no es una ley. Vamos a terminar en China porque mucho se habla de cuál es la manera correcta de subir las escaleras mecánicas. Muchos apuntan a que sean dos líneas, uno que vayan los pasajeros que están parados en esta escalera mecánica y otra línea donde avancen, pero al parecer China no cree que esa sea la forma correcta. Veamos el informe de CNN. Anywhere you go in the world, an escalator presents this dilemma: to stand politely, letting the machine do all the work, or to get moving, walking up the empty side, getting those steps in, rushing to that meeting, catching that train. But here in China, authorities say they know best, now insisting walking on escalators is unsafe, uneconomical, and inefficient, even launching a nationwide media campaign to promote this message. I haven't heard the news, but I normally stand on one side. This new rule's good. I usually stand in the middle. Officials say it's simply too dangerous to walk on the escalator because the steps tend to be a little higher than your normal staircase and the moving speed is often very fast. Both are reasons that people trip and fall more easily, not to mention getting their clothes or belongings caught in the machine. And state media has quoted experts as saying when you have people stand on only one side, this imbalanced weight distribution could damage escalators over time, which translates into more frequent repairs and increasing maintenance costs. And as for the inefficiency part, according to these reports, it's self-evident because having people stand on both sides means escalators can carry more people, especially during rush hours in a country with 1.4 billion people. So the question is, what about people in a hurry?
the online consensus seems to be just use the stairs. You know what? I don't like to be stuck on a crowded escalator. If I have to walk up these stairs, I came prepared. Doing cardio and weights at the same time may just be the best workout for your daily commute. Bueno, desde China entonces dicen que no hay que moverse en las escaleras mecánicas y es mejor mantenerse parados. Sí, acá de repente cuando vas apurado te tratas de pasar por el lado. Exacto, bueno, funciona así, va una línea caminando y otra queda parado, pero al parecer esa no es la forma correcta. Dicen al menos en China. Gracias, Alicia Contreras, que tengas un buen fin de semana. Tú también, José. Nos vemos, muchas gracias. Junto a Alicia Contreras e imágenes de Concepción en la región del Biobío, nos vamos a una pausa en esta transmisión que hasta ahora mantenemos en directo en CNN Chile y CNN Chile Radio. Al regreso, más información, 11 grados a esta hora en Concepción.